Saludos a todos los que se encuentran por aquí. Este es el siervo de Dios, Peter Medina Vélez. Me encuentro por aquí, como siempre, llevando la palabra de Dios. Espero que esto se oiga bien y que no se me vaya a caer. Otras veces se ha caído. Yo le pido a ustedes que sigan hacia adelante en el Señor y que el Señor nos ayude a buscar su presencia. El enemigo está como león rugiente para ver quién puede devorar. Pero a los hijos de Dios que estemos en su palabra, no nos devorará. Porque Él es que nuestro cuidador y nos protege y nos bendice. Hoy yo quiero leer en Primera de Reyes, Primera de Reyes 16, 29. Aquí, anterior a esta, yo estaba hablando sobre los reyes cuando murió David. Luego vinieron los hijos de David. Luego uno de los hijos dividió el reino de Israel. Y ahora nos toca hablar del reinado de Israel de Acab. Ya han pasado unos par de reyes. Y los reyes de Israel no han sido de buenos ojos para Dios. Han hecho lo malo. Han hecho que el pueblo de Israel idolatre a los ídolos de Canaán, que es de Baal, de otros dioses. Igualmente Acab, este rey que voy a hablar hoy, que vamos a leerla en la palabra, el relato de su reinado y qué pasó. Voy a empezar en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu a leer su palabra. Y como comenzó a reinar Acab sobre Israel el año 30, y reinó Acab en Samaria. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo. Él hizo lo malo a los ojos de Jehová, sobre todo los que fueron ante de él. Aquellos reyes que estaban anterior, ellos también hicieron lo malo. Pero hay algo curioso de Acab, que dice la palabra en el 31, me encuentro en Primera de Reyes 16, 31 ahora, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Él dijo, los pecados de Jeroboam, aleluya, hola, aleluya, me dicen que suba el micrófono, aleluya, dice que los pecados de Jeroboam, que fue rey antes de él, en Israel, le fueron ligeros. Ligeros como ligeros. Usted puede preguntarse. Que eran menos de lo que iba a ser Acab. Acab iba a añadir más pecado al pecado. Y dice, y tomó por mujer, y esto fue uno que le añadió mucho más, porque tomó por mujer a Jezabel, hija de Abal, rey de los Sidomios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Se hizo de mujer a Jezabel. Esta era hija de un rey sidonio que por costumbre ellos adoraban a Baal. Y así como su mujer, ahora Jezabel, pues él también adoró a Baal. Y estamos hoy mirando qué era el Baal, qué es lo que es Baal. Baal, si usted se pone a buscar el significado de Baal, era un dios, que Baal significa Señor, y cuando dice
que este Dios, entre comillas, le pedían y ese Dios le ayudaba en las cosechas y le ayudaba en la maternidad para las mujeres tener hijos, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque eso es el mismo Satanás. Satanás es que bendice muchas veces a través de dioses. Porque el Señor ya le había hablado acá. ¿Cómo así? Porque Él tiene la ley de Dios. Los sacerdotes que Él salió de donde Él, su linaje es de la ley de Dios. Y lo primero que Él tuvo que entender que en la ley dice, no adorarás imágenes delante de mí. Vamos a seguir leyendo. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Él vino, hizo otro templo de los más que tenían los otros reyes. Hizo otro templo. ¿Para qué? Para este Dios que él estaba adorando. Hizo también acá un bosque y añadió acá haciendo provocar a ira de Dios. Provocar a Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. Específicamente aquí la palabra de Dios nos dice que Dios se enoja. Se enoja porque este señor, este Acab, este rey de Israel, hizo peor que aquellos otros reyes que eran malos, pero hizo peor. Y usted dirá, ¿por qué pasará esto? Porque el pecado lleva sobre pecado y lleva más pecado y sigue el pecado encima. Entonces esto todo lo que vas es a tener, Dios se ira contra aquellos, para aquellos que dicen que Dios no se ira. Su misericordia es grande, eso sí se lo puedo decir. Su misericordia es grande y es lento para no destruir. Pero cuando ya llega el punto que Él tiene que demostrar su amor al pueblo que está en contra de Él, de su palabra, siendo el pueblo de Israel, Él tiene que castigar. Es como, le voy a poner el ejemplo como un padre, a un hijo. Un buen padre castiga a su hijo. Un buen padre no es que lo quiera castigar, es que lo quiere corregir. Y así es nuestro Dios con nosotros. Aleluya. Y dice en su palabra, en su tiempo reedificó a Jerusalén y allí pasó este tiempo que él hizo todo lo que hizo allí en Israel, haciendo estos altares para Baal. Pero dice ahora en el 17, voy para el 17. Estoy en Primera de Reyes, ahora 17. Dice que apareció una persona. No es que apareció, ya estaba. Pero para Acab fue hablar con Acab. Entonces dice la palabra, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, delante cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Llegó este profeta, que se llama Elías, llegó donde Acab, porque ya Dios le había hablado a Elías, y fue dado el mensaje le dio un mensaje a Elías para que se lo diera a él, a Acab, al rey. ¿Qué iba a pasar? Que no habrá lluvia ni rocío
en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios que va a hablar a través de Elías. Y fue a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo que está delante del Jordán. ¿A quién le habló Jehová? No le habló a Acab. Acab se tenía que quedar donde estaba, pero le habló a Elías. Le dijo, vete donde está el arroyo. Ahora te vas, ya diste el mensaje, ahora tú te vas y te vas a donde está el arroyo. Y dice la palabra salud. Y dice la palabra, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La misericordia de Jehová Dios estuvo con Elías. Le dijo, ve al arroyo, allí yo te mandaré cuervos para que tú puedas comer. ¿Y qué le iban a traer? Pan, carne. Oye, qué bueno es Dios. Y usted dirá, pero aquella gente iba a estar sin agua. Pero como le dije, un buen padre castiga para que, mire, se ponga a pensar y a analizar en dónde yo he caído, dónde yo caí, por qué me están castigando. A veces los niños cuando uno los castiga le dice, pero ¿por qué me castiga? Hay muchos padres que no le dicen, pero como Dios nos dice a nosotros, ¿por qué Acab fue castigado por la idolatría que había hecho? A nosotros como padres tenemos que explicarle a nuestros hijos también por qué nosotros le castigamos a ellos, no darle por darle. Y no estar maldiciendo a los pobres muchachos, sino explicarle por qué es el castigo como Dios hace con nosotros, para que nosotros también reflexionemos en su palabra. Así los niños reflexionan de que una próxima vez es malo hacer lo que hizo. Alabado Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día pasa lo contrario. Hacen como acá, que no hacen caso. Uno le lleva el consejo y ellos no quieren hacer caso. Tú le llevas el consejo a través de la palabra, no quieren hacer caso. Tú como padre le llevas el consejo para el bien para ellos y no te quieren hacer caso. Por eso es que muchos se meten en la prostitución, muchos se meten en la idolatría, muchos se meten en el vicio, muchos se meten en el alcohol. Porque un padre tuvieron un buen padre que le hablaron, que tuvieron buenos padres que le hablaron del Señor para que no se metieran en esas situaciones difíciles que iban a pasar y ellos no quisieron hacer caso. Esta historia de Acab nos enseña hoy en día. Alabado Dios. Y cuando viene el castigo, es para que nosotros entendamos y nos pongamos a meditar dónde hemos caído. Pero a Elías, gracias a Dios, Dios le puso unos cuervos que le llevaban comida. Wow. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne a la tarde. Y como tenía el arroyo, pues allí mismo bebía agua. Oye, pasado algunos días se secó el arroyo. Ese arroyo donde él bebía agua se secó porque la palabra de Dios se tenía que cumplir. Y usted dirá, ahora qué habrá pasado con Elías. Vamos a seguir leyendo a ver qué pasó con Elías. Porque no había llovido sobre la tierra, como dijo Jehová, no había llovido. Y fue a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que tu sustente. Yo he oído predicaciones de esta mujer que le dio de comer a Elías. Pero
aquí me encanta cuando dice la palabra que ya yo le levanté, vete, levántate, porque ya Dios ya mandó, dice, he aquí yo he mandado allí a una mujer. Tuvo que haberle ella oído a la voz de Dios. Ya yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Pero ¿cuál era la condición de esta mujer? Es lo milagroso de todo esto. Es lo increíble de todo esto. ¿Cuál era la situación de esa mujer? A veces Dios nos habla, dice, mira, ve o haz esto. Y nosotros con una necesidad también, y Dios nos manda a hacer eso, a ayudar a otro. Levantarnos y decirle a aquel, toma, que así Señor me ha puesto en mi corazón. Aunque uno tenga la necesidad. Y así es Dios para orar con nosotros. Y dice, entonces él se levantó y se fue a ese pueblo, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí juntando unas cerojas los pedacitos del palo para hacer leña. Y él la llamó y dijo, ruégote que me traigas un poco de agua en un vaso para que beban. Yo me imagino que ese caminar que tuvo Elías no fue fácil. Estaba seco y hambriento a la vez. Aleluya. Y dice, y yendo ella para traérselo, él volvió a llamarla. Y ella, al momento que se viró para buscarle el vaso de agua, él le dice, oye mujer, ven otra vez. Y le dijo, ruégote, te ruego, que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Esto es lo gracioso, me encanta leer la palabra porque ella estaba pasando una situación difícil. Ella estaba pasando como todo el pueblo de Israel, toda esa área, no había una sequía. Ya los materiales para cocinar ya se estaban acabando. Ya le tocó a ella también la sequía. Ya no podían traer trigo, ya no había aceite, ya no había casi nada. Pero dice ella, y ella respondió, vive Jehová, Dios tuyo, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, un puñadito de harina. La tengo en la tinaja y un poco de aceite, un poquito de aceite en la botija. Y ahora juntaba dos cerolas, dos cantitos de leñita para entrarme y enderezarla para mí y para mi hijo. Y que los dos comiéramos y hasta aquí morir. La situación de ella era difícil. La situación de ella era que ella no tenía nada, tenía más que esas dos cosas. Un poquito de harina y un poquito de aceite. Y esa leñita que la sacó para calentar la torta, para hacerla. Y usted dirá, oye, pero este Elías, él fue allí a pedir. Él fue a pedir agua, pedirle todo, pero no sabe cuál era el propósito de Dios. Por eso hay que saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Que aunque tengamos necesidad, si el Señor nos habla a nuestro corazón, a Él obedecer. Y dice la palabra de Dios. Y Elías le dijo, oye, no tengas temor, haz como has dicho, haz lo que tú vas a hacer. Pero
a mí, dice, hazme primero a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Mira que cómo era Elías. Elías, sabiendo que Dios le había hablado ya, pues le dijo, mira, por eso es que Dios nos prueba nuestra fe. A ver si de verdad a veces estamos conectados con Él. Porque hay muchas cosas en nuestras vidas que nos saca de camino. Y muchas de las veces es esta situación. Pero cuando le pedimos a Dios, Él proveerá. Porque Él es Dios de proveer. Y como ya Dios le había hablado a Elías, Él le dice, ve, haz lo que va a hacer. Pero a mí, tú me traes una tortita pequeña. No le dijo, como hoy en día hay tantos falsos profetas y tantos falsos pastores. Dame a mí todo lo grande. Dame, no, búsqueselo, léelo aquí, dice, me da la pequeña, una pequeña tortita de esa que tú vas a hacer. Me da algo pequeño a mí. Y los otros se los comen ustedes dos. Dios nos prueba nuestra fe, pero Dios nos prueba la fe de aquellos que son unos bandidos que llevan la palabra para jaltarse ellos. La fe de ellos es la tuya. La fe de ellos es que tú le des el pedazo grande y tú cojas lo pequeño. De estos profetas vanidosos de prosperidad que llevando cuentos y cogen la palabra y la tuercen a su manera. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero él le dijo, una pequeña torta y me la trae. Y le dice, ahora te voy a decir algo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ha dicho de esta forma, la tinaja de harina no escaseará ni disminuirá la botija de aceite hasta que aquel día en que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Le dijo, no te preocupes, porque ya Dios habló. Ya Dios habló y dijo que no se va a cesar nada de tu harina, nada de tu aceite no cesará hasta que llegue la lluvia. Que ella iba a estar confiada en eso. Allí toda su familia alrededor, nadie tenía nada. Todos estaban esperando la muerte como ella. Pero hoy en día están estos predicadores de prosperidad, que eso es solamente la bendición, va a ser para ellos, pero asimismo Dios le dirá, como le dijo al rico, cuando a Padre Abraham habló al rico, le dijo, oye, tú has tenido todos los beneficios. Tú has tenido todos los beneficios. Ahora, ¿quiénes van a tener los beneficios? Los que me sirven a mí. Los que me sirven a mí. A todos aquellos que aman a Jesucristo con todo su corazón. Alabado sea tu nombre, Jesús. Pero hoy en día se cogen la cuchara todo para ellos. Estos profetas que son malos. Son malos con el pueblo de Dios. Engañándolo cada día. Y lo malo es que el pueblo se deja engañar. Y dice la palabra, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, ella y su casa muchos días. Cuando usted vea su casa, la casa era la familia entonces alrededor que ella estaba. Ella bendijo, fue de bendición para toda aquella comunidad de su familia. Alabado, qué bueno es Dios. Así es que a Dios nos bendice a nosotros
Cuando yo tengo algo, también mi familia tiene que ser bendecida. Mi alrededor tiene que ser bendecido. Aleluya. Para que así Dios le agrada que nosotros seamos. Y la tinaja de la harina no escaseó ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Pero mira qué cosa. Durante la bendición también vienen tragedias. Y aquí nos va a hablar de una tragedia que pasó en este hogar que Dios estaba bendiciendo. Y dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de Amán, de la ama de la casa, perdón. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el resuello, que ya murió, ya había muerto. Y ella dijo a Elías, oye, profeta, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo. Rápido viene la acusación. Como, ¿qué tienes tú en contra mí para que mi hijo muera? Rápido nos encanta. Aunque haya venido bendición, rápido cuando llega el cantazo duro, ahí rápido queremos buscar a quién echarle la culpa. Viendo que el Señor le dio todo ese beneficio para comer y su hijo estaba comiendo. Aleluya. Pero algo vi aquí en esta palabra que ella misma se juzga. Porque dice, has traído a mi memoria mis iniquidades, mis pecados, lo que yo he hecho malo delante de Dios. Esa es lo que tú tienes que ver de la palabra. Cuando suceden cosas en nuestras vidas inesperadas, primero queremos acusar a otros y otras que nos hace entender, oye, no sería por esto que me está pasando esto o lo que hice, porque así es. Aleluya, rápido queremos acusar. Y dice, y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo donde estaba acostado y lo llevó a la cámara donde él estaba y lo puso sobre la cama. Elías cogió al niño, se lo llevó para su cuarto donde él estaba y clamó a Jehová Dios. Y él le dice a Jehová Dios, aún la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, has afligido matando a su hijo. A veces tenemos que tener cuidado cómo le hablamos a Dios. Pero Dios es su misericordia, mira, Él aguanta. Porque es lo que quiere enseñarnos a nosotros, su poder. Y Él le dice, oye, estoy aquí, ella me está dando casa, me está dando hospedaje, y tú le matas al hijo. Le dijo a Dios. Le echó la culpa a Dios. Óyeme, hay situaciones en nuestras vidas que sucederán porque ya es tiempo de morir o de pasarnos algo que nos pasa. Y no es porque Dios quiere que tú estés pasándola como estás. Porque el pecado ha sido desde el principio. Y el pecado trae pecado. Y el pecado trae enfermedades. Como hoy en día hay tantas enfermedades. Ay, ¿por qué me dio sida? ¿Por qué pecaste? A muchos. Porque a otros le metieron sangre ya contaminada. Pero cuando salió el SIDA fue porque estaban haciendo cosas malas delante de Dios. Haciendo pecado. Y el hombre mismo se destruye él mismo.
tenemos que ver que la señora dijo, mis iniquidades. El Señor le quería hablar a ella también. Quería que ella entendiera quién es Dios. Porque ella con bombo y platillos recibió la bendición. Cualquiera recibe la bendición, pero cuando llegue la calamidad, cuando llega la muerte, cuando llega todo lo malo, ahí entonces queremos, mira, acusar a Dios o acusar el primero que esté de frente. No sabiendo que ya Dios la había sustentado de morir para que no muriera. Sabiendo ella que ya Dios le había dado de comer. Aleluya. Pero que Elías le dice a Jehová de Dios, aún la viuda en cuya casa que yo estoy hospedado has afligido matando a su hijo. A veces hay que entender, hay que mejor callarnos y pedirle a Dios si es tu voluntad. Hay muchas veces, no a veces, no siempre digo, perdóname Dios, siempre tenemos que decir, sea tu voluntad. Aleluya. Y midiéndose sobre el niño 3 veces, entonces hizo lo que tenía que hacer. ¿A qué? Aclamar a Jehová. Y dijo Jehová Dios, mi Dios, te ruego que vuelva el alma de este niño a su extraña. Que vuelva su alma a este cuerpo. Que dice, ruego, Señor. ¿A quién fue? A Jehová Dios. Aleluya. ¿Y qué pasaba con ese niño? Para aquellos que dicen que el alma se queda por ahí flotando. El alma se deshizo. El alma ya no estaba por ningún lado. Dice, vuélvele el alma. No era que estaba por ahí vagando en el purgatorio o allá arriba en el cielo. Porque si fuera así, a mí yo me muero y yo estoy allá arriba en el cielo, como dicen estos muchos protestantes, muchos cristianos que no leen la palabra. No, usted está allá en el cielo. Yo le digo al Señor, Señor, no me mande para atrás, por favor. Yo me quedo aquí, en este sitio tan hermoso. Yo me quedo aquí. Pero como la palabra no me dice nada de eso, la palabra me dice que se queda ese cuerpo inerto, sin nada, vacío. Y esa alma que le dio, que le dio la dio, es que la quita. Aprenda su palabra. Pero muchos están por ahí llevando un error que le va a costar el alma a mucha gente. Que esa alma sea de salvación. Y dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió al extraño y revivió. Revivió. Esa alma Dios la puso, la generó otra vez. ¿Por qué tú sabes por qué se genera otra vez? Porque sopló Dios vida. Como dice cuando hizo a Adán y Eva, sopló vida a Adán para que hiciera un alma viviente. Porque el Espíritu de Dios llega al cielo y no es el alma. Solamente llega el poder que nos mantiene vivo a ti y a mí. Porque al malo y al bueno tienen el Espíritu de Dios en dentro, ¿sabes? Y no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del poder que nos da a nosotros para mantenernos vivos. Que eso son cosas que no se predican. El soplo de vida, que es de Dios. Va a Dios que lo dio. Pero el alma, si estamos aquí en la tierra y el Señor no ha llegado todavía, esa alma deja de existir. ¿Tú sabes dónde existe? Solamente en el pensamiento de Dios. Que cuando venga Jesucristo en las nubes, aquel pueblo que estaba muerto, que le servía a Dios,
serán, mira, levantados de las tumbas, porque Dios entonces, ese cuerpo va a ser glorificado. Aleluya. Pero muchos dicen, no, ellos están allá arriba en el cielo gozándose. Yo estoy, que es como te lo digo de verdad, si yo estoy allá arriba en el cielo y me dicen, mira, que te vamos a resucitar a la tierra, y digo, Dios mío, no. Dios, a mí déjame acá, déjame aquí gozando. Y si estoy por allá arriba con él gozándome, entonces el Señor dice, mira, vamos ya pronto, que vamos a resucitar a ustedes, a los cuerpos de ustedes. El que le está enseñando es un error terrible. Mira, reúnanse, que van para allá otra vez, pero yo dice, Señor, ¿para qué si ya estamos aquí? ¿Para qué, Señor, si ya estamos aquí contigo salvando? Mira qué error, ¿viste? Ve el error y no lo captan. Pero ellos quieren hacerlo así, porque lleva un evangelio falso. Eso es falso delante de Dios, porque en la palabra de Dios no lo dice. Todos aquellos que mueren, dice la palabra de Dios, no tienen conocimiento, lo dice en su palabra. No pueden adorar a Dios, dice la palabra. Pero sigan en el error aquellos que quieran seguir en el error. Alabado Dios. Dice la palabra de Dios, tomando luego Elías el niño, los trajo a la cámara, a la casa, y le dio a su mujer y le dijo, mira, tu hijo vive. Dios le dio la vida, le dio el alma nuevamente, lo hizo un alma viviente nuevamente. Toma, toma, ahí está tu niño. Alabado Dios. Entonces la mujer dijo, aquí, en este versículo, está el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Entendamos y reconozcamos quién es Dios. Ella le dice, ahora conozco que eres tú varón de Dios. Cuando le dijo del aceite que se iba a multiplicar, que de la harina que se iba a multiplicar, no era hijo de Dios. Era para ella un mago. Era para ella un profeta cualquiera por ahí, o un profeta de los Baales, que también, tú sabes que ellos también hacen los milagros para comida, pero muchas veces aquí en Israel, esos profetas no pudieron hacer nada. Por eso es que había tanta confusión como lo hay hoy en día. Hoy en día está en tanta confusión para el pueblo cristiano que ahora no se sabe, mira, hay un mercoche por todos lados. Una mezcla de lo santo con lo profano, que no reconocen quién es Dios. Pero aquí ella le dice, sí, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. A todo este tiempo que estaba con él, ella no había confirmado esto. Dios tuvo que pasar esta calamidad con su hijo para que ella comprendiera. Y ella va a ser de testimonio para otros. Porque ella no se quedó con eso, me imagino. Ella tuvo que llevar y no lo se quedó porque mira, está de frente de mí ahora mismo. Estamos leyéndola ahora mismo para mi beneficio y para el tuyo. Para que reconozcamos que esta palabra de Dios es verdadera. Y sepamos discernir de lo profano. Sepamos discernir de lo malo, de lo bueno.
quitar lo que Dios no le agrade en nuestras vidas. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A Baal? ¿O le estamos sirviendo a Dios? Padre Celestial, gracias Señor por esta palabra. Te adoro Dios porque tú eres mi Dios, mi Salvador, mi cuidador, mi protector. Aleluya, encamina mis caminos siempre a tu palabra. Y te pido por aquellos que estén oyendo esta palabra que lo encamines también. Que sea solamente tu palabra y no la de hombre. Porque tú eres el único que da vida. Tú eres el único Padre que nos dirige, nos guía. Eres nuestro pastor. Aleluya. Gracias Espíritu Santo, porque tú tocas las vidas. Gracias Padre, aleluya, por tu Hijo amado que murió en la cruz por mí y por todos aquellos que han de venir. Yo te pido por aquellos que han de venir que tú toques, que tú rompas las cadenas del enemigo que los tiene atados, que ellos puedan reconocer que tú eres Dios y que en tu ira hay amor. En tu ira, en tu castigo hay amor, aleluya, porque no quieres que ellos se pierdan. Aleluya. Gracias, Señor, te amo, mi Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, sigan hacia adelante en el Señor.